televidentes, tengan todos ustedes muy buenas noches, bienvenidos a este espacio de diálogo. Hoy tenemos una visita bastante especial. Está con nosotros el expresidente de la República del Ecuador durante el periodo 2003-2005, el ingeniero Lucio Gutiérrez. Para mí es un placer poder conversar con usted, estimado ingeniero. Bienvenido a Durán. Coméntenos cómo se siente. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad. Un saludo cariñoso, amable, con mucho respeto a todos los televidentes. Realmente muy contento. Vengo muchas ocasiones a Durán. Aquí todo es bonito. No solamente el malecón, el río, la fritada, la gente. Bueno, realmente uno se siente muy bien en Durán. Muy contento, así que aprovecho la ocasión para recomendar a toda la gente que venga a Durán. ¿Cómo lo ha recibido acá la ciudadanía de Durán? Bueno, la gente acá es muy amable. La gente es cordial, siempre pues que salimos, saludamos con la gente, nos damos un abrazo, la gente hace bromas, recuerda, con Lucio estábamos mejor, con Lucio todo era barato, con Lucio la plata alcanzaba, y bueno, pues entre bromas y entre serio compartimos con la gente, y eso hace que uno se sienta como en su casa. Eso es algo muy especial acá de Durán, la gente muy gentil, exageradamente gentil. Sobre todo, ¿recibió usted respaldo en aquella ocasión cuando ya estaba en las elecciones para ser presidente de la República de la gente de la costa? Sí, recibimos bastante apoyo aquí en Durán, hemos tenido un buen respaldo y luego cuando gané la presidencia de la República la gente pues me conoció más aún y eso hizo que haya una empatía con la gente confiaba en una persona como Lucio Gutiérrez de pueblo, que conocía el sufrimiento de la mayoría de ecuatorianos pobres y que gobernó pues en beneficio de esa gran mayoría de los ecuatorianos. Déjeme decirle que nuestro gobierno tiene el récord de haber logrado la mayor reducción anual de la pobreza de toda la historia del Ecuador. Más del 4% se reducía la pobreza en nuestro gobierno. Para que tengan una idea, con el actual gobierno se reduce a mucho menos del 1%. En 2 años nosotros logramos una reducción de la pobreza 11 veces más que en el actual gobierno, igualmente en un periodo de 2 años. Igualmente, pues en nuestro gobierno la economía creció al 8.9% en el año 2004, uno de los crecimientos de la economía más altos de toda la historia del Ecuador y de los crecimientos más altos del mundo. Eso es lo que recuerda a la gente, sumado a la gran estabilidad económica, a que los precios estuvieron totalmente congelados, nunca subieron. Los jóvenes recuerdan, porque les comentan sus padres, sus amigos, que en nuestro gobierno los jóvenes bachilleres podían ingresar libremente a la universidad, podían escoger libremente su carrera, y son cosas, repito, pues que la gente no solamente que recuerda, sino que extraña de un gobierno de pueblo, de un gobierno identificado con la mayoría de los ecuatorianos, como fue el gobierno de Sociedad Patriótica. Antes de poder llegar a hacer todas estas comparaciones que me parecen realmente interesantes, me gustaría saber quién es Lucio Gutiérrez, de dónde viene. Lucio Gutiérrez es un ciudadano común y corriente, como la mayoría de ustedes, con muchas ilusiones, que ama profundamente al Ecuador. Nací el 23 de marzo del año 1957 en la maternidad de Isidro Ayora, maternidad gratuita, a propósito de que ahora se dice que por primera vez la salud es gratuita. Yo nací en una maternidad gratuita. Estudié en la Escuela Santo Domingo Sabio, una escuela fiscomisional en la ciudad del Tena, también gratuita. Ahora dicen que por primera vez la educación es gratuita. Estudié en una escuela gratuita. Estudié en el Colegio San José, patrocinado por los padres josefinos, también gratuito el colegio, gratuita la educación. Me gradué de ingeniero civil en la Escuela Politécnica del Ejército. Tengo una maestría en Paz, Seguridad y Defensa con la Universidad Nacional de España. Tengo una especialidad en Relaciones Internacionales y Defensa Continental en el Inter-American Defense College, Washington, Estados Unidos. Tengo algunos diplomados, por ejemplo, uno en Desarrollo Nacional en Taiwán. Tengo otro en Desarrollo Agropecuario en Israel. Tengo también una licenciatura en Administración. Tengo otra licenciatura en Educación Física. Tengo una licenciatura como preparador físico en la Escuela de Educación Física en Río de Janeiro, Brasil. Parte pues de la formación académica
que la tengo y la llevo pues con mucha satisfacción, a más de haber sido pues un orgulloso soldado del ejército ecuatoriano. Entré a la edad de 15 años a la Escuela y Colegio Militar Eloy Alfaro, me gradué de subteniente con el primer lugar, el primer ubicado, con la primera antigüedad como se llama dentro de la vida militar, y hasta coronel siempre fui el primero de mi promoción. También tengo el gusto de haber sido el primer extranjero que en el Brasil, en Río de Janeiro, se graduaba en el primer lugar. Igualmente pues como una gran satisfacción personal tengo el haber sido el mejor graduado de la Escuela Politécnica del Ejército como ingeniero civil. Además decía pues de los cursos militares realizados dentro de la vida militar hasta el grado de coronel en que salí del ejército ecuatoriano. En la parte humana, su familia, sus padres, ¿eso qué significa para el ingeniero Lucio Gutiérrez? Bueno, son realmente mis ídolos. Mi madre, una persona extremadamente bondadosa, cariñosa, abnegada. Realmente la quiero muchísimo a mi madre. Prácticamente todos los días le recuerdo y con mucho cariño, con mucho amor a mi madre. Ella lamentablemente falleció en 1986. Justamente este 28 de julio vamos a reunirnos toda la familia porque son 30 años, vamos a cumplir 30 años del fallecimiento de mi madre. Ella fue enfermera. Mi padre, pues gracias a Dios, sigue con vida, tiene 91 años. Una persona pues sumamente inteligente, una persona pues muy hábil para muchas cosas. Por ejemplo, él, sin ser ingeniero mecánico, construyó lanchas metálicas, hizo el diseño, que sirvieron no solamente al ejército, sino a la marina de guerra ecuatoriana, que brindaba su servicio en el río Napo. Ejemplo a carta cabal para usted. Sí, definitivamente un ejemplo a seguir, lo quiero muchísimo y siempre pues estoy conversando con él y recibiendo sus sabios consejos. ¿Cómo evaluamos el periodo presidencial de Lucio Gutiérrez para el año 2003-2005? Yo voy a hablar sobre las cifras porque creo que es lo más importante para que sean ustedes los que decidan. Hablando, por ejemplo, de la reducción de la pobreza, lo dije hace un momento. Según datos de la Flaxo y del INEC, en el gobierno de Lucio Gutiérrez la pobreza se reducía a más del 4% anual. Para tener una idea, en el gobierno de Rafael Correa 2007-2009 la pobreza se redujo a menos del 1% anual. Asimismo, en otro estudio del INEC y del CICE, realizado en el año 2010, ellos publicaron que en el gobierno de Lucio Gutiérrez, entre el 2003 y el 2005, la pobreza se redujo 7.7% en los 2 años. Igualmente ellos mencionan que en el gobierno de Correa, 2007-2009, también 2 años, la pobreza se redujo apenas del 0.7%. Es decir, en el gobierno de Gutiérrez, la pobreza se redujo 11 veces más que en el de Correa. Solamente esto pues es para gritarlo a todo pulmón en el territorio nacional porque demuestra la gran filosofía del gobierno de Gutiérrez en beneficio de los más pobres del país y pues en el caso de Correa no se dio esa misma situación, a pesar de que en mi gobierno el precio del petróleo era de $18. En el gobierno del presidente Correa en los primeros años llegó a $148 y durante 9 años el petróleo se mantuvo en más de $100. Otro dato importante es el crecimiento de la economía. En nuestro gobierno la economía creció al 8.9%, no solamente de los crecimientos más altos de la historia del Ecuador, sino de los crecimientos de la economía más altos del mundo. En este momento no hay un país en el mundo cuya economía crezca sobre el 8%. Y aquí en el Ecuador, en nuestro gobierno, crecimos al 8.9%. Otro dato importante es que durante el gobierno de Sociedad Patriótica 2003-2005, como lo sostiene el Banco Central del Ecuador y también la ALADI, que es la Asociación Latinoamericana de Integración, el Ecuador era uno de los países de América Latina que más inversión extranjera recibía. Recibíamos más inversión que Colombia, más que Perú, recibíamos más inversión que Chile, recibíamos más inversión que Argentina, más que Bolivia, Uruguay, Paraguay, etc. Hoy el Ecuador es el último país en recibir inversión y si no hay inversión,
no hay crecimiento económico. Si no hay inversión, no hay producción. Si no hay inversión, no hay empleo. Y eso es lo que más reclama actualmente el pueblo ecuatoriano. Quiere empleo, quiere trabajo. Los jóvenes se gradúan de las universidades y no tienen en dónde trabajar porque no hay inversiones en el Ecuador. Con tantas cosas positivas, ¿por qué el ingeniero Lucio Gutiérrez deja la presidencia durante solamente 2 años? Sí, esa es una pregunta que salta inmediatamente. ¿Por qué, si el gobierno de Gutiérrez tiene el mayor crecimiento de la economía, tiene la mayor reducción de la pobreza, tiene la mayor estabilidad económica, tiene la mayor inversión extranjera, hacía los créditos a menos del 2%, hoy se hacen al 8, al 9%, ¿por qué lo votaron? Y la explicación está en las publicaciones que realizó el señor Julian Assange, hoy protegido de Rafael Correa, asilado en la Embajada del Ecuador en Londres. Él publicó en sus cables de Wikileaks, que fueron famosos en el mundo entero, que el golpe de Estado en contra del gobierno de Lucio Gutiérrez fue un complot ideológico internacional, financiado por Hugo Chávez. Y varios titulares de periódicos de España, México, Brasil, Argentina, Colombia, Perú y también del Ecuador, los titulares dicen: Chávez financió golpe de Gutiérrez, golpe contra Gutiérrez en Ecuador. Chávez puso dinero para golpe de Gutiérrez en Ecuador. Y aquí en el periódico El Universo de la ciudad de Guayaquil en el año 2011 también se publicó uno de los cables de Julian Assange, publicado a través de Wikileaks, en donde se habla de este complot ideológico internacional, en donde se dice que hubo un mosaico peligroso financiado por Hugo Chávez, con la participación de las FARC, la participación de cubanos y también de extremistas ecuatorianos, que lo que querían era impedir que Lucio Gutiérrez firme el acuerdo comercial con la Unión Europea y también el acuerdo comercial con los Estados Unidos. Pero lo lograron, lo impidieron. ¿Qué sucedió después? Y, digamos, aquí se complementa con el testimonio mío, que yo lo daba en el año 2005, en el año 2006, y que obviamente pues faltó tal vez más fuerza, los medios de comunicación no replicaron, no se hicieron eco de lo que yo le decía al pueblo ecuatoriano en esos días. Es el testimonio con relación a Chávez. Después de las cumbres presidenciales nos reuníamos con Chávez y Chávez me decía: Lucio, tienes que controlar los medios de comunicación. Lucio, tienes que controlar los medios de producción. Yo le decía: Chávez, estás equivocado, eso significa dictadura. Y en dictadura nadie invierte. Y si no hay inversiones, no hay trabajo. Y si no hay trabajo, nuestros habitantes se van a hacer más pobres de lo que ya son. Chávez me decía: Lucio, mira Fidel, controla en Cuba los medios de comunicación y tiene más de 50 años en el poder. Yo le decía a Chávez: yo no quiero quedarme 50 años en el poder, yo quiero únicamente terminar mis 4 años y dejar las bases sentadas para el desarrollo del Ecuador. ¿No había ética en Hugo Chávez? Definitivamente Hugo Chávez lo que quería era reclutar un presidente, en este caso a Lucio Gutiérrez, para implementar en el Ecuador el modelo chavista del socialismo del siglo XXI. Y por eso me decía: Lucio, no puedes firmar el acuerdo comercial con la Unión Europea, no puedes firmar el acuerdo comercial con los Estados Unidos. ¿Por qué no firmas acuerdos comerciales con Cuba, con Irán, con Libia, etcétera? Yo le decía: mira Chávez, la economía no se maneja ideológicamente, la economía hay que manejarla técnicamente y los resultados de ese buen manejo económico hay que invertirlos con filosofía social en beneficio de los más pobres del país. Y le replicaba: si yo tendría intereses comerciales con Cuba, más allá de que no estoy de acuerdo con ese gobierno porque irrespeta los derechos humanos, pero como la economía no se maneja ideológicamente, la economía se maneja técnicamente, así no estoy de acuerdo con ese gobierno, yo firmaría acuerdos comerciales con Cuba. Pero yo, ¿qué le vendo a Cuba? Nada. ¿Qué le vendo a Irán, a Libia? Nada. ¿Qué les compro? Nada. Mis principales socios comerciales, le decía a Chávez, son Brasil, Colombia, Perú, Estados Unidos, la Unión Europea. Y con ellos es que yo debo potenciar estos acuerdos comerciales para que vengan más inversiones, porque solamente las inversiones generan empleo y solamente con empleo se reduce la pobreza. En definitiva, pues hubo un distanciamiento insuperable con Chávez, y es por eso que en los cables de Wikileaks se menciona que hubo un complot ideológico internacional, que el gobierno de Gutiérrez era un obstáculo, que había que retirarlo
para la expansión del socialismo chavista del siglo XXI. Y también en esos periódicos y en el periódico El Universo de la ciudad de Guayaquil se publica la noticia de que Chávez financió la campaña de Rafael Correa. Entonces ahí se explica por qué en el Ecuador se implantó este modelo del socialismo chavista del siglo XXI que ya destruyó Venezuela y que está destruyendo el Ecuador. Y ahí pues está la explicación de por qué a un gobierno como el de Lucio Gutiérrez, que estaba haciendo bien las cosas, con el apoyo de los generales y vicealmirantes, dieron el golpe de Estado, porque también hay que decir las cosas por su nombre. Chávez desde afuera financió el golpe de Estado, pero Chávez no aparecía. Si no se publicaban estas informaciones en los cables de Julian Assange, la cosa no hubiera estado muy clara. Chávez financia desde afuera el golpe de Estado, no aparece Chávez, pero son los militares, son los generales. El vicealmirante Víctor Hugo Rosero Barba, el general Luis Aguas del Ejército, el general Ayala de la Fuerza Aérea, el vicealmirante Zapatier de la Marina de Guerra Ecuatoriana, son los que dan el golpe de Estado, son los que le quitan el respaldo a Lucio Gutiérrez, y luego los del Congreso pues me destituyen supuestamente por abandono del cargo, cuando yo me encontraba en el Palacio de Gobierno. Entonces los generales complotados envían un pelotón de soldados, me secuestran y me sacan a la fuerza del Palacio de Carondelet para que se cumpla lo que habían resuelto los diputados, cesar al presidente Lucio Gutiérrez por abandono del cargo. Entonces era ilógico que me cesaban por abandonar el cargo y yo seguía en el cargo, o sea, no había relación. Así que me sacaron a la fuerza en un helicóptero, me llevaron al viejo aeropuerto Mariscal Sucre para que me linchen. Ventajosamente, pues, para mí, para mi familia y para algunos amigos y para algunos ecuatorianos, entiendo que la mayoría, no me asesinaron, no me lincharon, porque para eso me condujeron en el helicóptero al aeropuerto Mariscal Sucre. Yo jamás huí, a mí me sacaron a la fuerza. Y cuando no me lincharon, entonces me llevaron en el helicóptero a una unidad militar y comenzó a lloviznar. Yo estaba con zapatos de suela como estoy en este momento. Comenzó a lloviznar y cuando los helicópteros están con las aspas encendidas, como una medida de seguridad que le enseñan a uno dentro del ejército, yo soy comando, yo soy paracaidista, he hecho muchas operaciones aeromóviles, he saltado de helicópteros, he descendido de helicópteros a través de cabos, y cuando está el helicóptero con las aspas encendidas, uno tiene que correr con la cabeza agachada y tiene que entrar corriendo, no puede ir caminando, porque han habido muchos casos de soldados que por no agachar la cabeza entraban prácticamente erguidos, y por algún fenómeno que nunca faltan en el aire, pues habían vacíos y de pronto la aspa del helicóptero encendido bajaba y les ha decapitado. Eso obviamente no sabe Rafael Correa y por eso se burla y por eso le mintió al país diciendo Lucio huyó. Y no es que huí, sino que uno, repito, cuando el helicóptero está con las aspas encendidas uno corre. Yo estaba con zapatos de suela, los estribos del helicóptero son de metal, tubos, y obviamente cuando uno pisa en un tubo se resbala. Eso es lo que sucedió y no debería hacer mofa, no debería burlarse Rafael Correa como lo ha hecho, tratando de desfigurar la imagen de Lucio Gutiérrez. Cuando usted fue electo, usted era la esperanza de todo un país en aquel momento. En lo posterior lo eligieron como presidente de la República. 2 años más tarde, lo que estábamos mencionando, lo destituyen del cargo. El Ecuador se sintió decepcionado de usted por la imagen que le generaba la prensa, etcétera, lo que podía ocurrir en ese momento. ¿Usted en algún momento se decepcionó del Ecuador? En ningún momento. Por eso es que cuando se inventaron una serie de denuncias en contra mía, yo renuncié a 2 asilos políticos y vine voluntariamente a la cárcel, al penal García Moreno, a demostrar mi inocencia. Es uno de los pocos ejemplos, no solamente en el Ecuador, sino en el mundo, en que un presidente que es derrocado, con el gobierno golpista en el poder, regresa a dar la cara. Y parte de ese gobierno ilegítimo, de ese gobierno golpista, era justamente el economista Rafael Correa. Y vine en contra de las sugerencias de mi esposa, de mi familia,
de mi abogado, que me decían, Lucio, no, ¿cómo vas a venir? Te van a tener 20 años en la cárcel, se van a inventar cualquier cosa. Yo les decía, mira, cuando uno tiene la verdad, enfrenta al mundo entero. ¿Cómo fueron esos momentos de Lucio Gutiérrez dentro de las rejas? Fueron muy difíciles, pero yo no podía permitir que uno solo de los 3 millones de ecuatorianos que votaron por Lucio Gutiérrez piensen que Lucio Gutiérrez les defraudó, piensen que Lucio Gutiérrez se robó un centavo del pueblo ecuatoriano. Eso era mucho más fuerte, eso de que el pueblo no se sienta defraudado era mucho más fuerte ese sentimiento que el sufrimiento, obviamente, que uno tiene cuando está preso en una cárcel de 2 metros de ancho por 1,80 de largo. Y lo más duro era cuando mis hijas, todavía pequeñas, me visitaban, me abrazaban, sollozaban, porque no entendían qué delito cometió su papá. Hace poco era el presidente de todos los ecuatorianos y después de 2 o 3 meses estaba en una cárcel rodeado de criminales, de narcotraficantes, de gente que había matado a 11 personas. Entonces, eso realmente se me hacía un nudo en la garganta. O cuando mi padre me abrazaba y sollozaba, eso sí, realmente era muy difícil soportarlo. Ese sufrimiento es mucho más fuerte que el estar uno privado de la libertad. Y es un doble sufrimiento, el sufrimiento de la familia de uno y el sufrimiento que uno tiene por estar privado de la libertad, que eso de alguna manera se la puede superar. Yo lo superaba haciendo mucho deporte, hacía flexiones, leía, escribía y de esa manera pues superaba la situación difícil de estar privado de la libertad injustamente, porque yo vine a demostrar mi inocencia. Estuve 6 meses injustamente preso y ya no sabía de qué más acusarme. Se inventaron, tenía 94 juicios, 94 infamias, porque querían de alguna manera demostrar que tuvieron razón los golpistas en sacarle del poder al presidente de la República y no lo han podido demostrar. ¿Y cuáles fueron las resoluciones de ellos que en lo posterior justificaron, obviamente, haberlo puesto tras las rejas? No pudieron demostrar absolutamente nada. Ya digo, tuve 94 denuncias de corrupción, de enriquecimiento ilícito, bueno, de un sinnúmero de cosas se inventaron. Pero no pudieron, repito, probar absolutamente nada, porque cuando uno tiene la verdad de uno, se puede enfrentar al mundo entero. Y como yo le decía a mi familia, jamás van a encontrar lo que nunca se perdió. Jamás van a poder encontrar ni medio caso, peor un caso de corrupción de Lucio Gutiérrez. Y por eso, no solamente que salí a los 6 meses libre, sino que estoy aquí en el Ecuador haciéndole oposición al actual gobierno que me ha rebuscado hasta debajo de la alfombra y obviamente jamás podré encontrar absolutamente nada.